Hoy Master. Zombie Apocalypse. Rey del coin. Bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy, chicos, como pueden ver, nos ha salido un evento de peces. En mi caso ha sido uno de 12 puntos. Si ustedes tienen un evento diferente o un evento similar, o sea el mismo de los peces, pero de 10, 15 o 20 puntos, si es que se le ocurre ponerlo, solamente van a tener que ajustar el ideal, ya que como es un evento similar, van a poder ahí sacarle provecho con esta secuencia solamente ajustando el ideal. Recuerden que pongo como referencia el ideal a las apuestas por uno calibradas de tal manera que los puntos, los tres pececitos en este caso, te salgan más o menos en apuestas por 20, apuestas por 10, apuestas por 40, pero no siempre en apuestas por 80 o apuestas por 100 si tienes la capacidad de girar acá. Te recomiendo solamente llegar hasta las apuestas por 40 si tienes por debajo de 3000 tiradas. Ya si tienes 3000, 4000, puedes llegar a por 80, pero con muchísima precaución y no yendo tras premios tan grandes. Ve aumentando tus giros según van pasando los eventos, te creas varias cuentas y ahí vas matando el vicio, vas quemando esa adrenalina de jugar. Te pones a ver una serie, te pones a hacer origami, lo que tú quieras, pero esta es una recomendación para que puedas hacer el glitch, o como mejor conocido, truco para empezar con barra buena, ya que aquí no te toma en cuenta las tiradas con las que empiezas. Bueno, todo eso lo dejo ahí en la descripción. También el truco del wifi, de cómo bajar tus tiradas usando el wifi, o sea, guardar el premio y seguir jugando con las tiradas que te sobren sin ningún riesgo de que te cambie la barra en el próximo evento. Entonces vamos a empezar con una secuencia que es para los que tienen más giros, que empiezan con 30.000, 40.000 giros con barra buena, ya que si tienen barra media o barra mala, la secuencia no va a tener la misma efectividad, ya que los premios son demasiado costosos a relación de los que tienen barra buena. Entonces, otra cosa también que les quiero mencionar es que en nuestro grupo de Telegram tenemos lo que es la tabla de premios. Entre otras cosas, vemos por aquí que la mejor barra es 5 para 55, ya que te va a dar más premios en algunos puntos. Y bueno, la que mayormente va a tener todo el mundo es la de 5 para 50. Y aquí están entonces las demás barras. Si tú empezaste con menos de 10.000 tiradas, te va a tocar una de estas tres barras. Ok, si empezaste con menos de 5.000 tiradas, te va a tocar una de estas dos. Y si empiezas con menos de 1000 tiradas, te va a tocar la mejor barra, que es la de 5 para 55. Si puedes ver aquí en el punto donde te pide 550, acá, a ver, 550 incluso da 25 tiradas más. En el primer premio también te da más tiradas por los mismos puntos, en otros puntos también, así que esta de acá es la mejor barra. Y o sea, si entras al grupo y no ves la barra, solamente debes de pedir, aquí pones tabla de premios y aquí te va a aparecer una lista de premios, pero esta es la antigua, ya que aún no la he cambiado, así que ya saben. Bueno, vamos entonces a lo de la secuencia. Básicamente lo que conformará tu ideal serán estas dos apuestas, y si ves que tirar 8 veces por 3 afecta mucho en los símbolos si te salen antes,
Entonces elimina estas apuestas. Ahora bien, si tú tienes mucha paciencia y quieres ganar más, entonces mejor ajusta las apuestas por 1 y no elimines las apuestas por 3. Estas apuestas por 3 están aquí para proteger un poquito tus tiradas, ya que hay veces que te da una ronda corta que es inferior a 40, y cuando no te la da inferior a 40, entonces te la da superior a 60 giros. O sea, se va a los 80, 90 y así sucesivamente. Entonces, esto es para evitarte llegar a una apuesta muy alta detrás de los símbolos, o más bien evitar que te vayas en blanco y tener que usar una secuencia auxiliar o repetir la secuencia desde cierto punto. Esto es para eso. Entonces, una vez que ya hayas girado 35 veces por 1 y 8 veces por 3 en apuestas por 3, entonces nos iremos a lo que es las apuestas por 10. Y bien, esta sería la secuencia hasta las apuestas por 40. Había mencionado que iba a decir la secuencia para los que tienen más giros, pero preferí hacer esta ya que es una secuencia que le sirve a los que tienen giros y a los que no tienen tantos. Entonces, como pueden ver, la secuencia está estructurada de la siguiente manera, y lo que mencionaba anteriormente de que si no tienes suficientes giros, simplemente quédate hasta este punto de la secuencia. Si tienes menos de 3000 tiradas, vas apostando. Recuerda que si salen los 3 pececitos, debes empezar desde apuesta por 1. Ahora puedes hacer una pequeña excepción a lo que yo llamo secuencia post. Es una secuencia que va luego de la secuencia. Es una secuencia pero un poco menos alargada, ya que los símbolos suelen repetir en un periodo más corto de giros, y por eso entonces reducimos un poco una segunda ronda. Entonces sería una ronda larga y otra ronda corta. Ok, hay veces que vienen 2 rondas cortas, una ronda larga y a veces una ronda muy larga. Entonces para eso les voy a explicar qué deben hacer en cada caso. La secuencia auxiliar va a determinar si ustedes no alcanzan el premio aún al finalizar su secuencia. Ahora, si ustedes tienen suficientes giros, entonces le vamos a agregar las demás apuestas que pueden utilizar. Si tienen suficientes giros, entonces pueden incluso subir hasta las apuestas por 100. Un punto muy clave para la secuencia post es que ustedes deben observar en qué momento se da este caso. Por ejemplo, la mayoría de las veces la secuencia post resulta cuando los símbolos te lo ha dado en apuestas por 20, pero en este evento hay veces que incluso te lo da en apuestas por 1. Vamos a poner, ya ibas girando 20 veces en 1 y vuelves y luego te lo da antes de completar las 2 primeras apuestas. Entonces, esto es lo recomendable, que mínimo empiecen a hacer su secuencia post a partir de aquí, de esas apuestas. Entonces aquí ponemos post. Si les da en cualquiera de esas apuestas los 3 símbolos, entonces ahí es que van a utilizar la secuencia post. De lo contrario, aquí vamos a poner en color azul. Entonces reset, ahí resetean la secuencia desde acá. Si se los da en cualquiera de esas 2 apuestas, los 3 símbolos, quiere decir que van a empezar desde 35 veces por 1. Si se los da en apuestas por 10 o superiores, entonces hacen la secuencia post. Una vez que obtengan los símbolos en la secuencia post, lo que van a hacer es que obviamente van a reiniciar.
Luego de la secuencia post se reinicia a la secuencia principal. Ok, vamos a hacer la secuencia post para que quede todo claro. Nuestra secuencia quedaría figurada de la siguiente manera. Entonces aquí nuevamente voy a hacer el gráfico del reset. Y aquí entonces post. Vamos a poner post. Y esta sería la secuencia post. Reiniciar sería esto. Entonces, una vez que ya obtengan los símbolos en la secuencia post, recuerden que deben reiniciar. No importa en cuál de esas apuestas, incluso en por uno, ahí deben reiniciar a la secuencia principal. Y bueno, vamos a la secuencia que les había mencionado, que era para los que ya tienen más giros. Y lo único que vamos a hacer es sustituir algunas apuestas. Ustedes esperan el rayito y pueden sustituir incluso mejor las apuestas, porque están las apuestas por 15, las apuestas por 30, la por 50 y la de por 200. Entonces aquí las apuestas por 10 serán las apuestas por 20. Incluso pueden aumentar una para evitar irse en blanco. Aquí estas serían las apuestas por 40, estas las apuestas por 80 y estas las apuestas por 100. Aquí en apuestas por 40 modificamos algo, ponemos aquí 20 y aquí agregamos algo y le ponemos 18. A ver, nos vamos a dejar solamente 15, ¿ok? Aquí se quedan 15 ya que de por sí habían 15. Esta sería la secuencia principal. La secuencia post sería igual. Empiezan desde apuestas por 20, 40, 80 y 100 y le agregan 2 apuestas a cada una. Cada una de estas serían 17. Entonces espero que te haya gustado el video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, tanto como Facebook, YouTube, Instagram no tengo. Y bueno, ya saben, recuerden que lo mejor de este canal eres tú. Así que suscríbete, activa la campanita, deja tu like para seguir recomendando más videos.